Bueno, vamos a hablar de la sífilis. Tenemos que su agente infeccioso va a ser la Treponema palladium. Es una subespecie Palladium y perteneciente a la familia Spirochaetaceae. Es una espiroqueta causante de la sífilis. Este microorganismo unicelular que puede medir de 6 a 15 unimicras de longitud y aproximadamente 0.2 unimicras de diámetro. Presenta una estructura helicoidal, flexible, móvil y que es capaz, al igual que la mayoría de los microorganismos, de dividirse por fisión binaria. Tenemos tres estadios: la sífilis primaria, la secundaria y la terciaria. Su fisiopatología de la sífilis primaria es cuando se produce el contacto con una persona infectada. Se va a adherir a las células epiteliales del hospedero y a los componentes de la matriz extracelular, siendo como importante en esta adherencia la lámina y la fibronectina. Tras esto comenzará su multiplicación y su diseminación hacia la linfa y sangre, ayudando por su movilidad flagelar. Su tiempo de reproducción es de aproximadamente 30 horas cuando el paciente se encuentra en la fase primaria. Durante la aparición del chancro se produce un infiltrado vascular de linfocitos TCD4 y CD8, macrófagos y plasmocitos. Se produce la diferenciación de los linfocitos Th1 debido a la liberación de distintas citoquinas, como la IFN y la TNF-alfa y la interleucina 6. Se activan los macrófagos que se encargan de fagocitar a los microorganismos opocinados previamente, y esto se traduce en la desaparición del chancro. Tras la desaparición de la lesión se pueden producir otras complicaciones dermatológicas que se deben al infiltrado vascular del linfocito T, macrófagos y plasmocitos. Sin embargo, también puede ocurrir que los síntomas de fase primaria y secundaria se superpongan a que directamente el paciente pase a la fase latente de la infección y no experimente otras complicaciones. En la sífilis secundaria, durante la fase secundaria, la diseminación del microorganismo hacia distintos órganos o tejido provoca un aumento de la inflamación vascular y la angiogénesis, como sería la espiricotemia. Esta última puede ser muy importante para la bacteria para obtener los nutrientes necesarios del hospedador debido a su limitada capacidad metabólica y para facilitar su acceso a otros tejidos. Se ha comprobado en pacientes en esta fase que la exploración del factor del crecimiento de endotelio vascular es baja, por lo que otro factor de crecimiento es el que debe estar implicado en la angiogénesis. Y por último, la sífilis terciaria eh, se caracteriza por la inflamación de las células inflamatorias en la pared de los vasos alrededor de las lesiones. Estas lesiones típicas de esta fase pueden provocar un daño importante en las paredes arteriales, causando ateromatosis. Si no se trata de esta fase, el daño producido por la infiltración de las células puede aumentar la formación de aneurismas y trombos. La expresión de la interleucina 8 con la CCL20 y los factores de transcripción pueden contribuir a la exacerbación de los síntomas de la infección. A medida que avanza la infección, el aumento de los linfocitos T puede mantener constante el número de espiroquetas. Esto daría lugar a una fase latente de enfermedad. Cuando este equilibrio se vea alterado, se producirá un aumento en el número de bacterias, por lo que aparecerá el síntoma más grave y el enfermo pasará a la fase terciaria. Este desequilibrio se puede deber al mecanismo que ponga en marcha la bacteria o a la respuesta exacerbada del sistema inmune del hospedador. En sus síntomas de la sífilis vamos a tener que los primarios va a ser el periodo de incubación de la sífilis primaria de los 14 a los 21 días. Los síntomas de la sífilis primarias pues tenemos que es una pequeña llaga o úlcera abierta, una inflamación de los ganglios en la zona de la llaga, por así decirlo, y la bacteria continúa, bueno, si la bacteria se continúa multiplicándose en el cuerpo, pero hay pocos síntomas hasta la segunda etapa, los síntomas de la sífilis secundaria empiezan a la cuarta u octava semana después de la sífilis primaria. Estos síntomas pueden incluir, pues, lo que es una erupción cutánea, generalmente en las palmas y en las manos o palmas de los pies, úlceras, en lo que son la vagina y el pene, condoli- condilomas sifílicos, fiebre, indisposición general, falta de apetito, mialgias, inflamación de los ganglios linfáticos, cambio de la visión y pérdida del cabello. Si tenemos ya lo que es la sífilis terciaria, se desarrollará en personas que no han recibido el tratamiento. Los síntomas dependen de cuáles órganos hayan sido afectados y varían ampliamente y pueden ser, puede ser difícil de diagnosticar.
Estos síntomas van a incluir el daño al corazón que cause un aneurisma o una valvulopatía, un trastorno del sistema nervioso central, o sea, una neurosífilis, y tumores en la piel, los huesos o el hígado. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Lyme. En su fisiopatología, la enfermedad de Lyme, hay que recordar el ciclo biológico de la Babesia microti. Involucra a dos hospedadores, a lo que es a un roedor, principalmente al ratón de patas blancas. Vamos a tener que durante la ingestión de la sangre, la garrapata infecciosa con babesia introduce los esporocitos en el ratón hospedador. Los esporocitos penetran en los eritrocitos y comienza la reproducción asexual, o sea, la gamesión. En la sangre se realiza la diferenciación entre los gametos machos y hembras, aunque esto no se puede distinguir al nivel de microscopio óptico. En el tercero, el hospedador definitivo es la garrapata. En este caso, la garrapata del venado, Ixodes damini, una vez ingeridos por la garrapata apropiada, los gametos unidos pasan por un ciclo esporogónico que da lugar a los esporocitos, y que la transmisión transovárica, también conocida como transmisión vertical o hereditaria, está documentada para la Babesia SPP grande, pero no para la Babesia chica, como para el caso de la Babesia microti. Los humanos, obviamente, formamos parte del ciclo al ser mordidos por las garrapatas infectadas. Durante la ingestión de sangre, la garrapata infectada con la babesia introduce a los espermatozoides, a los esporozoitos, al hospedador humano. Los esporozoitos entran en el eritrocito y pasan por la replicación asexual, que es la gamesión, que es la gemación, que es como lo que habíamos comentado. La multiplicación del estadio sanguíneo del parásito es responsable de la manifestación clínica de las enfermedades. Los humanos son, para todo el fin práctico, la parte final del hospedador, habiendo una pequeñísima probabilidad si hay de que la garrapata se contamine al alimentarse de una persona infectada. Sin embargo, se reconoce que la transmisión entre humanos es por medio de la transfusión sanguínea. En sus síntomas vamos a encontrar que los primeros síntomas de la enfermedad de Lyme comienzan entre el tercero y los 30 días después de la picadura de la garrapata. Los síntomas pueden incluir lo que es un salpullido, una fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y articulares, ganglios linfáticos inflamados. Y bueno, si la infección no se trata, puede extenderse a las articulaciones y el corazón y el sistema nervioso. Los síntomas pueden incluir lo que es, pues, el dolor de cabeza, salpullidos igual, parálisis facial, artritis con dolor intenso y articulaciones en las hinchazón en las articulaciones, hipertensión, latidos cardíacos irregulares, episodios de mareos, disnea, inflamación del cerebro o la médula espinal y dolor de los nervios. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de infecciones por Clostridium. Vamos a tener que la Clostridium difficile es un bacilo gram positivo esporulado, anaerobio estricto. Se identifica como agente causal de los colitis pseudomembranosa. Causa una infección del colon y que se manifiesta como un cuadro diarreico que aparece frecuentemente tras el uso de antimicrobianos y a la consiguiente alteración de la flora de este órgano. En su fisiopatología del Clostridium, vamos a tener que la infección por Clostridium difficile es la consecuencia de la ingestión de las esporas de Clostridium difficile, Clostridium toxigénico, que resiste la acción del ácido gástrico que germina en el intestino delgado y coloniza el colon, donde elaboran diversas toxinas que inician una serie de fenómenos que culminan con la pérdida de la función de barrera que posee las células epiteliales
la aparición de la diarrea y la formación de pseudomembranas. Estas pseudomembranas se manifiestan como placas amarillo-blanquicientas que al evolucionar la enfermedad se unen hasta confluir en toda la pared del colon. En el estudio microscópico, las pseudomonas contienen leucocitos necróticos, fibrina, moco y restos celulares, y la mucosa subyacente está infiltrada por neutrófilos. Ok, expliquemos la imagen. La forma vegetativa de los Clostridium Clostridium difficile, al llegar al colon producen toxinas que son A y B, asociadas a enzimas hidrolíticas. Las toxinas A y B llegan a producir las citoquinas proinflamatorias que provocan un aumento de la permeabilidad vascular y reclutamiento de neutrófilos y monocitos, con alteración de uniones intracelulares de la barrera epitelial y apoptosis de células epiteliales. La producción local de enzimas hidrolíticas lleva a la degradación del tejido conectivo con formación de pseudomembranas. En sus síntomas, vamos a tener que los signos y síntomas generalmente se desarrollan dentro de los 5 a los 10 días después de comenzar un tratamiento con antibióticos, pero pueden ocurrir tan pronto con el primer día o hasta 2 meses después. Una infección leve moderada sería lo que es la diarrea líquida de 3 o más veces al día durante 2 o más días, dolor a la palpación y calambres leves en el abdomen. Ya teniendo una infección grave, las personas que tienen una infección grave por Clostridium difficile tienden a deshidratarse y es posible que necesiten ser hospitalizadas. Puede causar que el colon se inflame y algunas veces formar parches de tejido crudo que pueden sangrar o producir pus, y los signos y síntomas de infección grave incluyen pues lo que son igual diarrea acuosa de 10 a 15 veces al día, dolor y cólicos abdominales que pueden ser intensos, frecuencia cardíaca alterada, fiebre, sangre o pus en las heces, náuseas, deshidratación, pérdida de peso, pérdida de apetito, inflamación de abdomen, insuficiencia renal y aumento de conteo de glóbulos blancos. Ahora vamos a hablar de la clamidia. La clamidia, pues ya tenemos que pues es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por una bacteria Clamidia trachomatis que puede infectar a hombres y a mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero y el recto de la garganta. En su fisiopatología, vamos a ver que la formación infecciosa de la clamidia es un cuerpo elemental que se introduce por un proceso similar a la fagocitosis en la célula epitelial del huésped. La clamidia induce fuertemente a la fagocitosis en células como epiteliales que son aptas para tal fenómeno. Emplea moléculas de sulfato de heparano para pegarse a los receptores de glicosa aminoglicano que están presentes en las células eucariotas. El ciclo de multiplicación del cuerpo elemental es por fisión binaria durante 48 horas aproximadamente, y una formación y forma una microcolonia dentro de las vesículas denominadas cuerpos de inclusión. Los cuerpos de reticulares son osmóticamente inestables e incapaces de infectar a otra célula. La condensación de los cuerpos reticulares en CE conlleva a una disminución del tamaño con pérdida de fragmentos de membrana externa, contenido lipopolisacárido y compactación de la cromatina en un descenso nucleoide. La célula del huésped aparentemente no sufre daños hasta el final del ciclo, cuando comienza a producir la función lisosomal y un fenómeno de extrusión de inclusiones intactas o un proceso parecido a la exocitosis. La vesícula entonces se desintegra y libera miles de cuerpos elementales para comenzar nuevamente el ciclo. En sus síntomas de la clamidia, las infecciones por clamidia trachomatis en etapa temprana a menudo causan pocos signos o síntomas o ninguno, incluso cuando producen signos y síntomas suelen ser leves, lo que hace que sean fáciles de pasar por alto. En sus síntomas, pues son la que es la disuria, el flujo vaginal en mujeres, la secreción del pene en hombres, dolor durante las relaciones sexuales en mujeres, sangrado entre periodos menstruales y después del sexo en mujeres y un dolor testicular en hombres. La clamidia trachomatis también puede infectar el recto,
ya sea signos o síntomas o con dolor de secreción o sangrado rectal. También puedes contraer infecciones oculares por clamidia como la conjuntivitis a través del contacto con líquidos corporales infecciosos.